los días, nuestro cuerpo enfrenta pequeñas lesiones. Un simple corte podría convertirse en un problema mortal si el organismo no tuviera mecanismos para detener el sangrado. Sin embargo, el cuerpo humano posee un sistema altamente especializado y capaz de controlar las hemorragias en cuestión de minutos. Este proceso se conoce como hemostasia. La hemostasia involucra vasos sanguíneos, plaquetas, proteínas plasmáticas que trabajan de manera coordinada para formar un coágulo estable. Dentro de este mecanismo ocurre la llamada cascada de coagulación, una secuencia compleja de actividades enzimáticas fundamentales para la vida. La hemostasia es un proceso fisiológico encargado de detener el sangrado después de una lesión vascular, manteniendo la sangre dentro de los vasos sanguíneos. El mecanismo debe de mantenerse en equilibrio. Si coagula demasiado, puede afrontarse trombosis. Si coagula poco, aparecen hemorragias. La hemostasia se divide en 4 etapas principales: la vasoconstricción, la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria y la fibrinólisis. Vamos con la primera respuesta ante una lesión es la vasoconstricción. Los vasos sanguíneos se contraen inmediatamente para disminuir el flujo de sangre hacia el área dañada. La respuesta ocurre gracias a reflejos nerviosos, endotelia y mediadores liberados por las plaquetas. Aunque es temporal, ayuda a disminuir la pérdida sanguínea mientras se activan mecanismos más complejos. La hemostasia primaria inicia cuando el endotelio vascular se lesiona y expone el colágeno subendothelial. Las plaquetas circulantes reconocen este daño gracias al factor von Willebrand. Este proceso ocurre en 3 fases. La primera, la adhesión plaquetaria. Las plaquetas se adhieren al sitio lesionado. La activación plaquetaria. Las plaquetas cambian de forma y liberan unas sustancias químicas como ADP, serotonina, tromboxano A2, y estas sustancias traen más plaquetas. Y la agregación plaquetaria. Finalmente, las plaquetas forman un tapón hemostásico temporal. Sin embargo, este tapón aún es inestable y necesita reforzarse mediante la coagulación. Aquí para un ejemplo, esto prácticamente sería lo que ocurre, tomando en cuenta que las bolitas llegan a ser las plaquetas. Ahora, la hemostasia secundaria corresponde a la cascada de coagulación. La coagulación consiste en una serie de reacciones en cadena donde proteínas llamadas factores de coagulación se activan progresivamente. La mayoría de estos factores son sintetizados por el hígado y circulan de forma inactiva. La vía intrínseca se activa cuando la sangre entra en contacto directo con superficies dañadas. Principalmente actúan los factores 12, 11, 9 y 8. El factor 12 activa el factor 11. Posteriormente, el factor 11 activa el factor 9. El factor 9 junto con el factor 8, calcio y fosfolípidos plaquetarios activan al factor 10. Esta vía es relativamente lenta, pero permite amplificar el proceso de coagulación. De un lado tenemos a la vía extrínseca. La vía extrínseca inicia cuando los tejidos lesionados liberan el factor tisular, también conocido como factor 3. El factor tisular se une al factor 7 y lo activa. Este complejo activa rápidamente el factor 10. La vía extrínseca es más rápida y presenta una respuesta inmediata al daño vascular. Ahora vamos con la vía común. Ambas vías convergen en la vía común. El factor 10 activado transforma la protrombina en trombina. La trombina tiene la función fundamental de convertirse en fibrinógeno soluble en fibra insoluble. La fibrina forma una red resistente que estabiliza el tapón plaquetario y crea un coágulo firme. Finalmente, el factor 13 estabiliza aún más la red de fibrina. La fibrinólisis. Después de que el vaso sanguíneo ha sido reparado, el cuerpo elimina el coágulo mediante fibrinólisis. La enzima plasmática degrada la fibrina y disuelve el coágulo. Este proceso evita obstrucciones innecesarias y restablece el flujo sanguíneo normal. En caso de la importancia clínica, las alteraciones en la hemostasia pueden causar enfermedades graves.
Cuando existe un exceso de coagulación, pueden aparecer trombosis o embolias. Por otro lado, la deficiencia de factores de coagulación pueden provocar hemorragias severas, como ocurre con la hemofilia. Por ello, los estudios de coagulación es fundamental en la medicina y laboratorio clínico. La coagulación y la hemostasia es un mecanismo complejo y esencial para la supervivencia. Gracias a la coordinación entre vasos sanguíneos, plaquetas y factores de coagulación, el organismo puede controlar hemorragias de manera eficiente. La cascada de coagulación representa uno de los procesos fisiológicos más importantes y resulta fundamental para el cuerpo humano. Y asimismo, su comprensión también es fundamental para las áreas de ciencias de la salud.